Hola, muy buenas tardes, mis laboralistas. Estamos en el primer episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar un tema que nos lo estuvieron pidiendo mucho en nuestras redes sociales, que es el sindicalismo. Cómo nace el sindicalismo, tanto el sindicalismo en Colombia. Y hoy tengo invitada a mis dos compañeras, Dayana Vascone y Estefanía Pérez, que son estudiantes de Derechos, y vamos a debatir un rato sobre el tema. Me gustaría que ellas se presentaran. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad CESMA. Estamos en séptimo semestre y pues como tal vamos a abordar estos temas para tratarlos en la clase de Derecho Laboral Colectivo. Mi nombre es Dayana Vascones, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho y vamos a conversar todo lo que tiene que ver con lo que es los sindicatos en Colombia y sus antecedentes históricos. Antes de iniciar con el tema, queremos mandar un saludo muy especial a nuestro docente Dani López y López y a todos nuestros compañeros. Y bueno, empecemos. La primera pregunta que nos hicieron es: ¿qué es el sindicalismo? Pues les voy a dar mi opinión de lo que pienso que es el sindicalismo. El sindicalismo es un movimiento que nace de parte de los trabajadores para ellos pelear por sus derechos, para que le acomoden o les modifiquen o tengan unos mejores beneficios en su labor. Tú, Estefanía, ¿qué tienes que decir sobre el sindicalismo? Bueno, para abonar a lo que tú has mencionado, puedo decir que los sindicatos no solo son de trabajadores, también son de los empleadores. Los empleadores también pueden convocar o conformar su sindicato para también proteger sus derechos o también, o por decirlo así, proteger ciertas obligaciones que ellos tienen. Además de que pues está enfocado en defender derechos laborales. Dayana, de tu parte, ¿tú estás de acuerdo con los sindicatos? Sí, estoy en una organización en donde manejan un grupo que es de compañeros de trabajo que son empleados y que ellos lo que le realizan es verificar que todo se esté llevando a cabo, que se esté llevando, por ejemplo, que se lleve la normatividad, que se cumplan los procesos, que todos los empleados tengan por ejemplo, sus elementos de protección personal, que todos tengan su seguridad social, que todos reciban su sueldo como debe ser, que no tengan injusticias en cuestiones de su sueldo o que no les descuenten que porque por injustas causas. Entonces pienso que esos sindicatos son en la ayuda de todos para todos quedar satisfechos en el momento de estar trabajando y recibir su sueldo, recibir sus prestaciones como debe ser. Entonces pienso que estos sindicatos ayudan bastante a que todos defendamos, así como Darío dice, que defendemos nuestros derechos, porque no solo es trabajar, trabajar y trabajar, también nosotros tenemos que tener beneficios al ser empleados. Ya que abordas ese tema, qué pena interrumpirte, Darío, antes de que prosigas. Me gustaría pues también como hablar de los trabajadores que se han visto afectados frente a esta pandemia. ¿No creen ustedes que es aquí donde la mayoría de sindicatos deberían establecer como ciertas, por decirlo así, ciertas normas o cierta normatividad que vaya enfocada en beneficiar a estos trabajadores? Porque miren que muchos han tenido que ser despedidos. Hay muchos a los cuales no les brindan estos elementos de bioseguridad y aún así les exigen que deben ir a trabajar. Entonces, pues, o sea, ¿a qué voy? A que estos sindicatos promuevan también estas buenas prácticas, y tanto de empleadores como de trabajadores. Mi gente, de pronto no piensen que hacer un sindicato es malo. Ante lo contrario, es muy bueno. ¿Por qué? Porque ustedes están peleando por sus derechos. Estamos peleando por nuestros derechos. Otra pregunta que nos hicieron mucho fue: ¿dónde tiene origen el sindicato? ¿En qué siglo fue? ¿Dónde inició? ¿Y por qué se dio ese sindicato de los trabajadores? Bueno, pues remontándonos a lo que es la historia, como tal, los sindicatos surgen a partir de la revolución industrial, donde los trabajadores, agobiados por el capitalismo que les exigía trabajar, trabajar y trabajar muchas horas por un poco salario,
Cansados de esto, empiezan a pelear y a luchar también por sus derechos. Esto es a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde pues se da como tal esta revolución. Dayana, ¿tú qué dices de ese entonces, cómo se inició el sindicalismo? Que es más, por lo que yo he leído, dicen que muchas personas perdieron tanto la vida como su trabajo, otros terminaron encarcelados. ¿Tú qué ves de ese tiempo al tiempo de acá? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Si seguimos teniendo esa misma opresión o ya tenemos más respaldo sobre lo que nosotros luchamos? Bueno, un antecedente histórico muy importante que ocurrió fue la masacre de las bananeras, ¿no? Eso fue en 1928, sí, ¿verdad? Exactamente, fue en esas fechas. Ese acontecimiento fue muy triste porque muchas personas murieron niños, murieron adultos, murieron ancianos, en donde no existían los derechos humanos, no protegían el derecho a la vida. Estos obreros hacían sus manifestaciones y nunca tenían sus garantías en su empleo. Entonces esa masacre fue muy importante en nuestras vidas y siempre la toman en cuenta. Por ejemplo, en el anterior semestre en Derechos Humanos nos enseñaron todo lo que ocurrió y que estas personas nunca fueron indemnizadas, algunas no tuvieron las medidas necesarias como para restablecerles ni sus trabajos. Muchos fueron al realizar estas manifestaciones, ellos fueron muy vulnerados e inclusive se dio los casos de la masacre, se nombra que es la masacre porque hubieron muchas muertes. Hoy en día sí existen unas manifestaciones así, pero ya estamos como con esa protección de, pues hay ministerios y organizaciones que te protegen y que están ahí cuando hay manifestaciones, a veces están ahí mirando, observando. La Policía Nacional ahora ya no es, pues en algunos casos sí son violentos, pero ya no es como antes que tenían que matar a la persona mientras estás dando cuando haces la manifestación o cuando estás dando sí, se podría decir que cuando estás realizando las manifestaciones que se hacen ahora, no es necesario que lleguen a una masacre. Ahora ya se está protegiendo con los derechos humanos, y hay muchas fundaciones que también están ahí ayudando a los que están pasando por como Stephanie dice ahorita, los que perdieron su trabajo. Ahora sí, ya me enredé. Ahí les das esto. Sigamos. Sí. Bueno, ya hablamos un poco de historia. Ahorita sí vamos a ponerle más picante al tema. Estefanía, ¿cómo se dio o cómo nace el sindicalismo aquí en Colombia? Bueno, podemos decir que el primer sindicato que se conformó aquí en Colombia fue en 1910. No fue en 1910, fue en 1800 y algo. Toca cortar esa parte. No. Fue en 1910. No, fue en 1910. Sí. ¿Cuánto quiere apostar? En 1910. ¿Cuánto quiere apostar? Bueno, lo que yo leí fue en 1910. 1847. Por eso ese libro de quién es. Eso es del Banco de la República. ¿Y ese López y López es del familiar de este man o qué? No, el otro documento, ese fue el documento que hizo el profesor. Ya. Sigamos. 5, 4, 3. Bueno, pues con respecto a tu pregunta, esto se remonta aquí en Colombia. El primer sindicato surgió en el año de 1847, a lo cual podemos decir que fue un sindicalismo heroico, o se considera así, por cuanto, como lo había mencionado Dayana, que fueron las masacres de las bananeras. Esto fue más adelante. Desde la época de 1847 en adelante empezaron a haber muchas muertes. O sea, quien quería conformar sindicato o quien quería ser parte,
tenía dos opciones: pasar encarcelado, pasar toda su vida encarcelado o morir, una de dos. Entonces es aquí donde tomamos estos sindicatos como sindicalismo heroico. ¿Por qué? Porque fueron unos héroes que nos han dado o nos han otorgado a través de su muerte, a través de su sufrimiento, a través de tener que pasar días, noches, años, meses encarcelados, nos han otorgado los derechos de los cuales podemos gozar hoy en día. Y con todo lo que acabas de decir, se nota que, pues eso fue un inicio, ¿no? Como tal, y es lo que nos ha ayudado hasta el día de hoy a que peleemos por nuestros derechos. Dayana, una pregunta: ¿quiénes pueden formar un sindicato? Pues todos nosotros, desde que exijamos nuestros derechos, puede exigirlo cualquier empleado, cualquier empleador, todas las personas que estén conformen un grupo para así exigir los derechos laborales, colectivos. Por ejemplo, puede ser cualquiera, inclusive pueden ser personas independientes en un rango de trabajo. Por ejemplo, aquí en Pasto hay varios, como los sindicatos de los profesores, que se llama Simana, o hay otros sindicatos aquí en Por Nariño. ejemplo, está también el de la rama judicial, ASOJUR. ASOJUR, que maneja, pues también tiene cada, como quien dice, cada departamento su dependencia de sindicalismo. Por ejemplo, ASOJUR de Nariño o ASOJUR Bogotá. En el caso de Simana, que también tienen pues como tal defender los derechos laborales de profesores, de los docentes. En los bancos también tenemos varios sindicatos. Particularmente desconozco el nombre de estos sindicatos, de cómo pues se llaman en cada entidad, pero sí sé que tienen su sindicato. Por ejemplo, hubo una época en el Banco Popular donde, listo, a pesar de que tú estés trabajando ahí, tanto en el Banco Popular, Banco de Villas, creo que fue otro que miré, tú estás trabajando normal, pero ellos en cada lugar de trabajo, por decirlo así, si mi trabajo es a través en Ventanilla, ahí en Ventanilla ellos tenían su póster grande donde decían: sindicato apoya que no nos descuenten tal porcentaje de nómina por X o Y razón. O por ejemplo, exigimos que no se nos tenga hasta tan altas horas de la noche con conteo, porque pues precisamente en los bancos esa es la dificultad por la que pasan los trabajadores, que tienen que entregar caja, tienen que ellos quedarse hasta bastantes horas de la noche, altas horas de la noche, contando, Pues a veces son horas cuadrando. que tampoco no se las pagan. Exacto, eso es precisamente a lo que voy. O sea, son horas extra que ellos pierden de pasar con su familia, de pasar descansando, aunque sea, o realizando otra actividad, y las cuales no les generan un ingreso. ¿Por qué? Porque si entrego mal, pues obviamente le van a descontar y puede también sufrir un despido. Aquí un usuario nos hace esta pregunta desde Pasto, Colombia: ¿cuáles son los pro y los contra del sindicalismo? ¿Qué beneficios te trae a ti como persona o como un grupo, ¿no? Porque un sindicato es un grupo, ¿no?, de personas que están peleando por sus derechos. ¿Cuáles serían los pro y los contra? Bueno, los pro, si me veo afectada por un acoso laboral de mi jefe que me está acosando y quiero en el sindicato darlo a conocer y decirle que se puedan hacer una protesta en esa situación de que uno se vulnera el derecho, ese es un pro. Esto es algo muy efectivo en este grupo porque puedes defender tu derecho al ser acosada de tu jefe y pueden cambiar las situaciones. Un contra, a veces cuando te manifiestas, hay empleadores que terminan el contrato, dicen: no, esta persona al hacer estas manifestaciones no es bueno tenerla aquí porque después van a pedir aumento de sueldo, van a pedir más garantías que la empresa no lo puede dar. Entonces a veces
Este es el contra de estos sindicatos y por esa razón a veces en algunas empresas se termina, porque a veces como uno tiene la necesidad de trabajo, tiene su estabilidad laboral, a veces algunas personas se quedan calladas y es mejor no seguir en el sindicato porque pides y el empleador o el gerente de la compañía se ve vulnerado y empieza a recortar personal, o esta persona no me sirve porque está pidiendo mucho y porque así me llama a todos a que hagan aquí huelga por algunas cosas que no les podemos dar. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas siempre en los sindicatos, pero siempre se está buscando que todos los trabajadores tengan sus derechos laborales y que todos tengan derecho a sus cesantías, a su protección de salud y todo lo que uno necesita. Entonces pienso que en mi opinión los sindicatos es la mejor forma de hacer valer los derechos. Estefanía, tú como buena abogada, en caso de que una persona pierda su trabajo por haber hecho parte de un sindicato, ¿qué acciones puede tomar como para no verse afectado? Pues podemos decir que inicialmente podemos acudir a dar una queja ante el inspector del trabajo. Si ya dado el caso, mediante conciliación o mediante intervención como tal de este inspector, pues no vemos solución, en última medida tendremos que acudir ante la jurisdicción laboral, la jurisdicción ordinaria. Pero he aquí, apoyando lo que dice Dayana, ¿por qué se da esto de que sean despedidos los trabajadores? ¿Por qué? Porque a las empresas, pues, como tal, les beneficia acabar con el sindicato que haya internamente, acabar con ese sindicalismo. Además, otra de las desventajas que se tiene es que la legislación y el gobierno como tal han hecho una incursión indebida, no tienen los parámetros y no han sabido llegar al punto que deben llegar para apoyar a estos sindicatos. O sea, lo que han hecho es tratar de afectarlos. Y pues, si se presenta un despido como tal de un obrero perteneciente al sindicato, obviamente lo vamos a ver como un despido injusto, porque pues está contra la norma. Aparte de eso, está afectando su derecho a conformar sindicato y está afectando también su derecho, su deber de trabajar. Y pues eso. ¿Tú tienes algo que decir? Sí, yo he leído bastantes estadísticas que están en Colombia nombrando que ya no alcanza el 5% total de los trabajadores activos, o sea que está decayendo los sindicatos últimamente desde el año 1965, bajó a un 13.4%, según Jaime Coral, especialista en derecho laboral. O sea, ahí manifiestan que los sindicatos, a medida que pasa el tiempo, se están acabando. Pues dice que este tipo de organizaciones se está perdiendo la fuerza en los sindicatos por ese motivo, porque las compañías no les conviene tener sindicatos o grupos activos en donde te van a exigir y te van a pedir más de lo que la compañía puede dar. Entonces esto, como lo ven algunas personas, es como que es más pérdidas que lo que ellos van a ganar. Eso es lo que más o menos leí en una revista. Otro seguidor nos hace una pregunta que me parece muy interesante, que es: ¿cuáles son los derechos que te vulneran para tú o tu grupo de trabajo querer hacer un sindicato? O sea, cuando no se permite formar sindicato. Sí. Primero, pues, el derecho de asociación, que pues está como tal reglamentado por la normatividad colombiana. El derecho de asociación como tal también está estipulado en la Constitución, que podemos conformar sindicatos. Cabe aclarar que pues los únicos que hasta el momento no tienen, por decirlo así, esa aprobación de conformar sindicatos son las fuerzas militares. Para lo cual pues también estamos muy en desacuerdo, porque si bien es cierto, las fuerzas militares gozan de, por decirlo así, una jurisdicción diferente,
gozan de algunas otros derechos diferentes a los nuestros, también son ciudadanos, también pertenecen como tal al pueblo colombiano y también debería respetárseles este derecho de conformar sindicato, porque también pueden pelear por su derecho a la salud, que es lo que hoy en día se ve más afectado en el ámbito, por ejemplo, de la policía. Sí, ahí, pues, en mi opinión, las fuerzas militares y la Policía Nacional deberían tener obligatorio este grupo de personas, porque ellos son los que más se ven afectados, inclusive el sueldo, los turnos 24 horas, la sanidad es pésima aquí en Pasto. Pasto y en Colombia. Y en Pasto y en Colombia, y todas las personas tienen que acoplarse a la salud que les dan. Los familiares de los policías tienen que acoplarse a la salud que ellos pagan, les descuentan 200, 300 mil pesos mensuales en salud, que para una autorización de un servicio en esa EPS es fatal, o sea, nunca ¿Y sabes hay qué es lo peor? contratos. Que son cosas irrenunciables, es algo a lo que no podemos renunciar. No, ellos sí tienen que adecuarse a eso y no pueden. En esa situación de sindicatos ahí hay una falencia enorme porque no pueden exigir ellos sus derechos, lastimosamente. Bueno, mis laboralistas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema que tocamos hoy. ¿Ustedes quieren despedirse, quieren decir algo? Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Esperamos poder seguir creando más contenido como este. Y nada, pues un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo en la distancia y con todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias por su atención. Esperamos seguir haciendo este tipo de actividades. En esta ocasión aprendimos mucho en lo que tiene que ver con el tema de sindicato, su historia y todo lo que tiene que ver cómo es la conformación y qué exigen para realizar estos, o sea, qué se exige al estar incluido en un grupo de sindicatos. Gracias a todos, chao. Bueno, ya saben, denle like, suscríbanse y síganos. Manito arriba y no a la reforma tributaria. Vamos a apoyar este 1 de mayo y los derechos laborales que surjan este 1 de mayo.